Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestras clases de comunicación de la semana 22. Nos encontramos en nuestras clases de Aprendo en Casa del área de comunicación de tercer grado. Como sabemos, hoy día iniciamos nuestra experiencia número 7, lo cual se titula Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Bien, vamos a dar inicio con la lectura de nuestra situación significativa para esta experiencia. Y dice, en el Perú, el 9,2% de la población no accede al servicio de agua potable. Esta situación es preocupante, pues repercute en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El uso indebido de dicho recurso en las actividades económicas y domésticas ha generado que esta escasez de incremento, lo que se hace más evidente en algunas regiones de nuestro país. Por ello, resulta urgente buscar soluciones mediante el uso de la tecnología ancestral u otras que permitan obtener agua de diversas fuentes, poder filtrarlas para satisfacer diversas necesidades y usar de manera adecuada, ¿no? La problemática que abordaremos durante estas 3 semanas será sobre la escasez de agua, que actualmente muchos de nosotros en varios puntos del país sufren esta situación. Muy bien, para ello vamos a tener que aclarar o despejar distintas dudas, como por ejemplo, ¿qué acciones podemos promover para el uso sostenible del agua? ¿Qué acciones? Bueno, durante todas estas 3 semanas vamos a saber identificar esas acciones. ¿Cuáles incluirán? ¿Qué incluirán, ¿no? Cosas innovadoras de la tecnología existentes en el proceso de filtración y considerarían el desarrollo al acceso del agua potable? A ver qué tecnologías encontraremos, conoceremos como para poder aplicarla y sugerirla y proponer como solución para nuestro problema, que es la escasez de agua. Finalmente, vamos aquí a explicarles, chicos, la ruta de aprendizaje de esta experiencia, ¿no? Que es, primero, como saben, duran 3 semanas. Y primero vamos a organizar y nos vamos a organizar y responder y buscar información. O sea, quiere decir que la primera semana vamos a buscar información relevante en los diferentes cursos que nos va a permitir conocer más sobre este tema, identificar algunos recursos tecnológicos y a partir de ahí presentar, en la última semana, presentar nuestras soluciones para el acceso del agua potable, ¿no? Entonces, muy bien, sabiendo todo eso, nuestra clase de hoy se titula Leemos un flujograma sobre la potabilización del agua. La competencia que vamos a desarrollar en nuestra clase de hoy es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Bien, para poder iniciar con la lectura de nuestro flujograma, vamos a darle una lectura a esta introducción, que es muy importante para poder conocer, que tiene referencia o tiene una pequeña introducción y nos habla referente al flujograma, a lo que contiene en el flujograma. Entonces vamos a leerlo. El agua superficial de ríos, riachuelos y lagos es depositada en embalses, que son estructuras que sirven para captar agua y suministrarla de forma continua a una comunidad. Es lo que ven en la imagen. Estos pueden contaminarse muy fácilmente y transmitir enfermedades a las personas que consumen dicho recurso. Por este motivo, el agua debe pasar por un proceso de potabilización en plantas potabilizadoras de agua de la Atarjea en Lima, la Tomilla y la Bedoya en Arequipa, El Milagro en Tumbes, Vilcacoto en Huancayo y otras que corresponden a las diferentes regiones de nuestro país y que el agua potable antes de su uso. Entonces vamos a leer ahora este flujograma que se titula Procesos de potabilización del agua. Este va a ser nuestro texto que vamos a darle lectura. Pero antes de darle lectura tenemos que saber qué es un flujograma, cómo se lee y qué tipo de texto es.
Bien, se dice que el flujograma es una forma sencilla de ilustrar gráficamente procesos de cualquier tipo, de modo que los cambios se puedan hacer con mayor facilidad y eficacia. El propósito de un flujograma es ilustrar claramente ciertos procesos de la vida cotidiana, de un trabajo o de un software. Entender de manera fácil las responsabilidades de las personas implicadas. Ese es el propósito de un flujograma. Y como ejemplo tenemos este flujograma que ustedes observan, ¿no? Bien, vamos a dar pase a la estructura de un flujograma. ¿Ya? Los símbolos están siempre dispuestos cronológicamente de arriba a abajo, ¿no? Se lee de arriba a abajo. Y están conectadas entre sí en secuencias por medio de flechas, quiere decir conectores. Nosotros vemos las formas rectangulares, las formas rómbicas, todo eso son los símbolos. Y los conectores son los que están el sí, el no, que van acompañados de flechitas. A eso se le llama conectores, que son las flechas conectores que sirven para indicar las direcciones de la lectura de acuerdo a la respuesta o decisión tomada, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a conocer qué representa cada figura, o sea, cada forma. La forma rectangular, este símbolo representa las acciones tomadas para realizar actividades que son necesarias para cumplir un proceso. El semicírculo, parecido a una D, representa las demoras o retrasos que puedan presentar dentro de un proceso en el tiempo de espera. Y este símbolo de un cuadrado con bordes recortados nos dice que se trata de un documento que forma parte del proceso general y tiene una función específica. Y en relación en este símbolo anterior, pero este es el plural, o sea, hay varios, es decir, que es un conjunto de documentos que necesariamente forman parte del proceso. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, mira, donde están utilizando todas esas formas que acabamos de ver. Mira, un rectangular, un rombo y acá también tenemos las solicitudes, que quiere decir que atrás de ellos todavía están acumulados diferentes documentos, ¿no? Miren, este es inicio, fin, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que esto tiene sus flechitas. Miren qué tipo de enlace tiene. Las flechas pueden variar en tamaño, ¿no? Pueden variar en tamaño. Muy bien, seguimos. Acá hay otro ejemplo donde está el rombo, ¿no? El rombo, están las flechitas y también tiene otro tipo de diseño, ¿ve? Muy bien, seguimos con las formas. El rombo o el diamante, que es un flujograma que significa toma de decisiones que afectarán directamente el proceso y sus resultados. La siguiente figura hace referencia a una operación que se va a realizar manualmente. La siguiente tiene relación con una formación. Este símbolo representa datos que están involucrados dentro del proceso, por ejemplo, estadística, mediciones, etc. Este símbolo siguiente se refiere a que se deben utilizar tarjetas, ya sean de crédito, débito, de prestación, identificación, entre otros. Este símbolo representa, el último símbolo representa orden. Se refiere a que ordena, ordena piezas específicas, sea cual sea su procedencia o forma. Muy bien, acá tenemos el ejemplo, ¿no? El ejemplo que les mostré al inicio. La lámpara no funciona. Si seguimos leyendo, acá está el rombo, que el rombo significa alternativa. Entonces tú dices, la lámpara no funciona. ¿Está enchufada la lámpara? Tú tienes dos alternativas. Si tu respuesta es no, enchufa la lámpara, pues tal vez así funcione. Pero si tu respuesta es sí, sigues leyendo. Sí, sí está enchufada. Entonces el problema no es el enchufe. Entonces será otro problema. ¿Por qué no funcionará la lámpara? ¿Está quemada el foco? ¿Estará quemado el foco? Tú dirás, sí, sí está quemado el foco porque lo revisé. Entonces hay que cambiar de foco, esa será la solución. Pero si a pesar de eso el foco no está quemado, acá dice no, entonces la solución es comprar nueva lámpara.
¿Ves? Entonces te das cuenta, todo tiene un orden de lectura. Las figuritas de acá del rombo son figuritas donde van dentro de ellos preguntas. Preguntas que pueden ser las respuestas un sí o un no, ¿no? Entonces tú sigues la secuencia. Tienes que leerlas todos, ¿no? Entonces miren, acá hay 2 rombos y 2 rectangulares y también tienen sus enlaces. Entonces, a partir de ese análisis, yo puedo extraer la explicación de este flujograma mediante un texto en prosa. Por ejemplo, diría, ¿no? Yo saco la interpretación. Cuando la lámpara no funciona, miren, desde arriba, fíjense, no funciona, lo primero que debemos revisar es si está enchufada o no. Si no lo está, debemos enchufarla. Pero si la lámpara no enciende, aún estando enchufada, debemos revisar si está quemado el foco. Si es así, debemos cambiarlo. De lo contrario, debemos comprar una nueva lámpara. ¿Ve? Esa es la interpretación de este flujograma pequeño que nos habla sobre la lámpara que no funciona. Estamos buscando la respuesta por qué no funciona, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora nos centramos en lo que vamos a hacer. Después de la información que les he dado de qué es un flujograma, cómo se estructura, y también hay que leer cómo se debe de leer, porque el texto se debe leer de acuerdo a las flechitas que nos indican, ¿no? Y las respuestas que vamos tomando se van orientando nuestra lectura del flujograma. Bien, lo que vamos es la lectura de este texto, que se titula Procesos de potabilización del agua. Como sabemos desde el inicio, la potabilización del agua es un proceso que se realiza para que finalmente llegue en buen estado al consumo humano. Entonces, yo quiero saber en qué consiste la potabilización del agua, y en este flujograma nos los explica. Dice, inicio del proceso de potabilización del agua. Primero, recuerden que el proceso de potabilización está en estos cuadritos celestes. ¿Ve cuántos cuadritos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. En estos 8 cuadritos nos está diciendo uno a uno tantos procesos. Pero dichos procesos se pueden omitir algunos si es que no están presentes. ¿Me dejo entender? Por eso es que en algunos rombitos hay alternativa de no, sí, sí. Si es que es no, ya de frente pasas al siguiente proceso. Pero si es sí, tienes que pasar primero por ese proceso para recién pasar al otro, ¿no? Entonces, ahí tienen sus flechitas. Miren, empezamos. Dice, el agua tiene material sólido. ¿Tendrá sólido? O sea, rocas, espesor, ¿tendrá? Si tiene, entonces iniciamos con el proceso. Pero acá no hay alternativa, no. Porque obviamente solo acá hay una sola alternativa, que sí o sí tienes que iniciar con este proceso, que es la captación, que consiste en la separación de material sólido, ¿no? Entonces sí. Pasamos, dice sí, ya hicimos el primer proceso. Pasamos al siguiente. Para pasar al siguiente proceso, que es la desarenada, el desarenado, tengo que hacerme la pregunta. ¿El agua presenta turbidez o material denso? O sea, está sucio, denso, espeso, así como el huaico cuando viene así marrón, espeso. ¿Está así? Porque si no está así el agua, no necesita hacerla desarenado. Ya de frente paso a la presioración, que es el agua que recibe una dotación de cloro, ¿no? Entonces paso aquí. Pero si el agua sí está densa y turbia, entonces tengo que hacer sí o sí la desarenado, que es posas para el desarenado, ¿no? Luego, recién paso.
¿El agua tiene presencia de bacterias? Acá solamente hay una sola alternativa, es sí. Entonces, sí o sí tengo que hacer el precloración, que es echar el cloro, ¿no? Entonces, después echo el cloro. Sigo la flechita. Luego tengo que hacer los embalses. Aquí sí no hay ningún rombo, ¿no? No hay rombo. Quiere decir que no puedo tomar ninguna decisión ni sí ni no. Tengo que pasar de frente a hacer ese proceso. Después de pasar a ese proceso, tengo que pasar al siguiente. Pero antes de pasar a ese proceso, tengo que ver la siguiente característica. El agua tiene presencia de algas. Si presenta las algas, tengo que hacer el tratamiento convencional, ¿no? Que es aplicar preparación agulcida para eliminar algas. Pero si no presenta algas, tengo que ya paso de frente a mi siguiente proceso, que es la decantación, que consiste en donde dice retienen los grumos pesados y voluminosos, clarificando el agua con mayor eficacia. Paso ahí, pero si es que está, no, tengo que hacer esto y recién pasar al siguiente, ¿no? Y así llego a esta etapa y luego recién, mira, acá no hay ninguna objeción, sí o sí tengo que hacer la filtración y sí o sí tengo que hacer la cloración. Y acá finalmente dice, ¿el agua es apta para consumo humano? Obviamente que sí, si hago todo el proceso, sí, pues, ¿no? Final del proceso de contabilización del agua, dice, o sea, aquí ya finalmente culmina con ya el consumo adecuado del agua, ¿no? Que llega a nosotros, limpio y reluciente, ¿no? Esa es la lectura de este texto. Luego, aquí está el trabajo que vamos a realizar. Dice, actividad del día. Lee el flujograma. Ya lo leímos. Ahora, ¿qué procesos presenta el flujograma? ¿Qué procesos? Ya. Nos presenta el proceso de potabilización del agua. Ese es el proceso que nos presenta. ¿Cómo empieza el flujograma y cómo termina? Aquí ustedes miren. Empieza con el inicio del proceso de potabilización del agua y termina y finaliza con el proceso de potabilización del agua y etcétera. Mira, aquí está en el verdecito, inicio y final, ¿verdad? Luego dice completa el cuadro. Acá donde dice información de acciones, aquí donde dice información de acciones, vamos a escribir la información de acciones. Cada línea vamos a escribir esto, donde están los azulitos, captación, desarenado, todo lo que está en el rectángulo azulito. Todo eso, uno por uno en cada línea lo vas a copiar aquí. Y donde dice información de decisiones, vas a copiar lo que dice en cada rectángulo. Dice, el agua tiene, en cada rombo, mejor dicho, el agua tiene material sólido. Eso es lo que está en cada rectángulo, en el rombo, vas a copiarlo aquí, ya aquí, en el siguiente cuadro. Y así completas el cuadro, ¿ya? Luego dice el flujograma, dice, ya, responde. Si un flujograma es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático que se usa ampliamente, podemos decir que el flujograma es un campo para documentar, o sea, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos. ¿Cuál de esos crees que tiene la finalidad de este flujograma que hemos leído? Estudiar, tiene la finalidad de planificar, de mejorar o de comunicarnos procesos. Muy bien, chicos, de comunicarnos el proceso. Ese es el uso que le está dando a este flujograma, ¿ya? Y luego finalmente escribe en un párrafo lo que has entendido de la lectura del flujograma,
¿ya? De la potabilización del agua. ¿Qué es lo que has entendido de ese flujograma que acabamos de leer? Aquí lo escribes en un pequeño texto, ¿no? ¿Cuáles son los procesos? Nos hablan y acá te mando un esquema, si tú quieres lo tomas o puedes iniciar de diferente manera, ¿no? Y acá lo puedes escribir, la potabilización del agua se da a través de la primera fase, que es tal, y luego se sigue el pero si es que el agua está densa, fría, pasas al siguiente, si no, no. Así como el ejemplo que hicimos de la lámpara, ya, así, pasas a un texto en prosa, ¿ya? Muy bien, chicos, esa es la actividad y finalmente evalúa tu avance con estos criterios de evaluación para ver si hay algo que corregir. Siempre revisa tu trabajo con estos criterios de evaluación. Eso sería todo. Cuídense.